Saludos, les habla la profesora Frances Arroyo López del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos al proyecto Didascalias. ¿Verdad? Este proyecto fue creado por el profesor y doctor Israel Franco Müller del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. También en iniciativa en esta colaboración el seminario multidisciplinario José Emilio González, ¿verdad? Y su director José Robledo. En el día de hoy, ¿verdad? En esta nuestra tercera temporada que comenzamos, estaremos entrevistando un grupo, ¿verdad? De exalumnos del Departamento de Drama que se han distinguido por sus respectivas especialidades dentro de la disciplina del teatro. Hoy contamos con una invitación desde Italia, ¿verdad? Vamos a contar hoy con Richard Martínez Sánchez, directamente desde Umbría, Italia. Y bueno, buonanotte, ¿verdad? Así se dice en italiano, porque sé que por allá ya son como las 7 de la noche más o menos, ¿verdad, Richard? Sí, aquí son las 7 de la noche. Saludos a todos. Sí, no, de verdad, bienvenido primero que nada al proyecto Didascalias. Qué alegría saber, ¿verdad?, que contamos contigo en esta temporada. Y nada, ¿verdad?, vamos a darte la oportunidad que te puedas presentar, ¿verdad?, nos digas tu nombre para que ya te vayan conociendo. Y luego nos cuentas, ¿verdad?, dónde queda Umbría, Italia, y, ¿verdad?, para que más o menos en el mundo sepamos dónde estamos. Pues mi nombre es Richard Martínez Sánchez. Fui estudiante de la UPR Humacao y luego de la UPR Río Piedras. Y después de terminar la UPR, decidí de hacer un MFA en teatro físico. Existen dos programas en estos momentos que son reconocidos por el Departamento de los Estados Unidos. Uno es en Estados Unidos, en California, el otro era en Italia. Yo decidí por el programa que se desarrolla todo en Italia, entre Alemania, República Checa y distintas partes de Italia. Actualmente me quedé y vivo en Italia con mi compañía de teatro. Súper, Richard. Y wow, o sea, sabemos que eres de la clase del 2013, si no me equivoco, del departamento. Te gradúas en el 2013. Y entonces, ¿verdad? Quiero que los estudiantes y nuestro público, ¿verdad?, sepan un poco más de Richard, ¿no? ¿Cómo es que Richard, cómo fue esa experiencia en el departamento de drama desde esos inicios? Porque sé que, ¿verdad?, luego tu evolución en tu proceso de formación académica, luego de la universidad, empiezas a coger unos cursos del ESAC. Te quiero que luego más adelante nos hables quién es el ESAC también para que los estudiantes sepan ya de este método, que es excelente, by the way. Vamos a empezar primero con esos inicios en el departamento, ¿verdad? ¿Cómo llegas al departamento de drama? ¿Cómo fue, ¿verdad?, esa evolución en estos años? ¿Cuántos años estuviste más o menos? Nos puedes decir. Y luego entonces ver esa transición de, ¿verdad?, cuando salimos del departamento y vamos directamente al LESAC, ¿no? El método LESAC. Pues yo llego a la UPR de Río Piedras luego de terminar la Escuela Especializada de Bellas Artes de Humacao, donde estudié teatro y música. De ahí pasé a la UPR de Humacao, que con las dudas que existían en el momento, la huelga de los maestros, mi deseo era ser un maestro de teatro, pero con todos los problemas, teatro, más maestro, todo era en crisis. Decidí por el miedo de estudiar programación de computadoras, porque eran matemáticas puras, era un área segura donde podía trabajar, encontrar un trabajo, donde podía encontrar una cierta estabilidad. Empecé con el programa después de 2 años que no me iba nada mal. Me hacía falta el teatro. En todo ese tiempo estuve siempre trabajando con Gradisa Fernández en Humacao y su taller de teatro Mitos. Hicimos obras de teatro, presentaciones, pero seguía siempre, podía hacer 21 créditos en ciencias naturales, pero como quiera tenía 2 clases en teatro porque me hacía falta. Al segundo año decidí que no podía estar todos los días detrás de un escritorio a programar y decidí de moverme a la UPR de Río Piedras para hacer el bachillerato en drama general. Cuando llego a la UPR de Río Piedras, encuentro un mundo donde no solamente se limitaba al teatro experimental de Gradisa Fernández, sino que iba al teatro clásico, al movimiento, a la pantomima, a distintas áreas que me interesaban, pero que no las conocía muy bien. Una de ellas fue la pantomima, y de ahí me fui a buscar otra escuela de pantomima que la encontré fuera en Río Piedras,
Participé en este programa, me gradué de esta escuela y así empezó el amor por el teatro físico. Después en las clases del departamento de Río Piedras buscaba siempre la manera de ver cómo lo que me estaban enseñando podía adaptarlo al teatro físico, a experimentar, a buscar cómo podía crear mi identidad, porque me parecía siempre con una mente así científica. Muchas cosas necesitaba probarlas, cuál es la prueba, cuál es la técnica, cómo lo siento, cómo llego a esto, cómo llego, no podía, para mí no era posible el siente, 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 no era suficiente para mí. Me puse a investigar y de ahí encontré diferentes técnicas de movimiento, de entrenamiento corporal, hasta llegar al Instituto LESAC en Estados Unidos. Con el Instituto LESAC, así dime. Sí, te iba a preguntar, es que me está curioso, ¿verdad? Hablaste del departamento y la clase de pantomima, se encuentra con esa primera clase de pantomima. Y te quería preguntar, ¿verdad? En el departamento de drama, ¿cuál se puede decir que fue ese curso o esa obra o ese momento en el cual tuviste esa realización de que esto es lo que a tú te querías dedicar? ¿Cuál fue ese momento en el departamento en el cual tú dijiste, por aquí es que yo me quiero ir? La cosa más extraña es que no pasó en una clase, pasó en una audición del Teatro Rodante. Estábamos haciendo A Vuestro Gusto y yo hice la audición para el clown de A Vuestro Gusto. La hice con una compañera y yo usaba mucho el mimo. Y cuando vi que un estilo de teatro así clásico, estandarizado, con ciertas reglas, se podía casar con la pantomima y el trabajo físico, dije, aquí existe un área gris que me interesa y quiero investigar. De ahí pasé al trabajo de investigación de Hilda Navarra y se abrió el mundo. Claro, no, ese personaje, audicionaste por el bufón, que sería Touchstone, en As You Like It, Sí, ¿verdad? Que ese personaje es tan, así like. tan teatral, ¿verdad? Y tan importante para el que mueve la trama de la obra, ¿verdad? Si no se han leído esa obra, tienen que leerla porque está excelente. Es de mis favoritas. Y ahí fue la primera vez que yo vi a Richard en el departamento, haciendo, ¿verdad? A vuestro gusto, en esa obra que se hizo, recuerden, La Glorieta, Con Santiago Silvia. Bebe. Sí, estuvo muy, muy genial. Era un elenco bien grande, recuerdo, y estaban todos allí. A mí me encanta esa obra, es de esas obras A mí mágicas y por también. la noche y al aire libre. Pero sí, ¿verdad? Ahí vemos esa combinación que en el departamento de drama, siento, ¿verdad? Que a veces tenemos esa experiencia de ver un clásico y rápido uno como estudiante pues tiende a juzgar de que hay un clásico otra vez, pero cuando vemos, ¿verdad? Y estudiamos el clásico y vemos que hay cosas más allá de solamente ser un clásico y ver, ¿verdad? Que hay el teatro físico también envuelto en una obra de teatro clásico, ahí es que entonces pues se mezclan diferentes, ¿verdad? Como yo llamo, diferentes disciplinas dentro del teatro, que son un montón. Así que, ¿verdad? Ya esa experiencia de una audición, que es importante también, eso es importante para todos los estudiantes, que entiendan que el proceso de audición tiene que ir a todos, porque uno aprende tanto. O sea, uno no siempre puede ir con la finalidad de simplemente, pues, voy por un papel, pero luego el proceso, ¿verdad? Cuando uno termina un proceso de audición, debe irse, ¿verdad? A registrar qué fue lo que pasó. Y yo creo que para Richard Asimismo, ese registro fue el darse cuenta que se podía ¿verdad? Casar el teatro clásico con ese teatro físico. asimismo recuerdo que cuando terminé la audición y terminamos todas las audiciones de A Vuestro Gusto, Dean Sayas, que dirigía el Teatro Rodante, aparte me preguntó, ¿dónde te fuiste a entrenar con la pantomima? Deberías de continuar porque lo veo. Y fue una de las primeras cosas que me llamaron y me despertaron ese interés que ya lo traía porque hacía también mucha danza, hacía ballet clásico, hacía danza contemporánea y hacía flamenco. Y el flamenco, el entrenamiento del flamenco va bien cerca a lo que es el teatro físico. Así que se puede decir que ya antes de entrar al departamento, ya cuando eras más joven, ¿no? Ya habías experimentado el baile, ¿verdad? Sí, Eso ya estaba en Richard antes de llegar al departamento, que eso también es importante, ¿verdad? Uno
tiene que coger estas clases, música, baile, porque todo esto se complementa, ¿verdad? ¿verdad? Cuéntanos ese momento, esa verdad, cómo se juntan las cosas luego más adelante y lo vamos a ver luego cuando nos hables de tu concepto de tu compañía, ¿verdad? Del concepto multidisciplinario, ¿no? La importancia de diferentes artes en un mismo concepto. Pero, ¿verdad? Se puede decir que esa formación inicial de coger esas clases de movimiento fue lo que luego encontraste que lo podías rescatar en tu formación teatral. Después de hacer todos los entrenamientos que hice, y yo siempre con una mente científica buscaba más respuestas, más información, entender a profundidad las cosas, encontré el trabajo de Hilda Navarra y me recuerdo que el trabajo de Hilda me parecía muy similar al trabajo de Pina Bausch. Estudiando las dos, me daba cuenta que los límites dejaban de existir en los performances que hacían ellas dos. Y a esa edad, en ese momento, me pareció una cosa fantástica, porque yo tenía todos estos entrenamientos, pero no lograba usarlos todos en el mismo performance. Después uno con la experiencia entiende que no es que los usas todos, usas lo que te sirve, pero en ese momento me recuerdo que era una gran confusión, porque yo decía, si no encuentro nunca un director que quiera trabajar con el mimo, ¿qué hago? ¿Dejo de usar el mimo? Y en la búsqueda llegué también a experimentar con el teatro, con el LESAC Institute, y diversas técnicas, Elementa IVAS, que es otra técnica parecida a LESAC, pero que no trabaja con la voz, trabaja solamente con el cuerpo. Claro, ¿verdad? Que sabemos que el mimo pues, es la base, ¿no? Hay que recordar, ¿verdad? Que es como el método de actuación de Stanislavski. Sabemos que de Stanislavski salieron muchas otras teorías actorales, pero esa es la base. Yo siento que la base para todo tipo de teatro físico y movimiento, luego desarrollado más adelante, es el mimo, ¿no? Ese es el origen. Y quiero que nos cuente, ¿verdad? Ya que nos mencionaste lo del Instituto del ESAC. Cuéntanos un poco sobre el ESAC, ¿verdad? Ese método y cómo fue ese encuentro principal luego de salir del departamento, entrar a este otro instituto, esta otra academia, basada en el ESAC. La academia la realicé al mismo tiempo que estaba en la universidad. Trabajaba con ellos durante el verano en Indiana, en Greencastle, Indiana. El primer contacto surge porque escuchamos, leemos de estas cosas del ESAC y nos metemos en internet para buscar qué es el ESAC. En ese periodo yo trabajaba con otros estudiantes de la UPR que habíamos decidido de abrir una compañía de teatro dedicada al trabajo corpóreo. En aquel momento perdonen el italiano, en aquel momento se llamaba Cuerpos a la Escena, porque nuestro interés principal era experimentar y trabajar con las posibilidades del cuerpo. Cuando vamos al Instituto LESAC, nos becan, nos deciden de pagarnos los estudios y de llevarnos al instituto a entrenar, porque LESAC estuvo en Puerto Rico muchos años atrás, estuvo también en el departamento, nunca enseñó, pero conoció la Universidad de Puerto Rico. Y él decía que el español tenía una musicalidad que él quería llevar al inglés. Los últimos 10 años de su vida, él trabajó lado a lado, mano a mano con Deborah Kinghorn, que es la persona que decidió de darnos la beca y de llevarnos a entrenar en Indiana con ellos. Luego de 2 años de entrenamientos en los que yo estudiaba mientras estaba en la UPR, pero el lado técnico de movimiento, de prácticas con el mentor, lo hacíamos en julio de los 2 años. De ahí fuimos certificados como practitioners y el interés del Instituto LESAC era de poder no traducir, pero la palabra correcta no es traducir porque no es una traducción, es un adaptamiento. Adaptación. Adaptación, estoy usando el italiano. Una adaptación del método a la lengua española.
De ahí empezamos a hacer un montón de pruebas, de talleres, probando con diferentes actores de diferentes universidades, hasta llegar a desarrollar el ESAC Workbook para español. Ahora mismo es Elga Sepúlveda, que también es una alumna del departamento, y yo, que somos los únicos certificados para hacer este tipo de entrenamiento en español. Y de ahí se abrieron un montón de otras posibilidades. Cuando vieron que teníamos la habilidad para hacerlo en otra lengua, Elga decidió de ayuda. Ella estudiaba literatura y estudió también el portugués. Y con el Instituto LESAC ella fue hasta Portugal, hasta Brasil, para desarrollar el libro de LESAC para el portugués. Yo, por otro lado, he tratado, estoy en contacto todavía con el instituto, porque ahora queremos tratar de adaptarlo al italiano. Pero italiano no es una lengua nacional, podemos decir, cada región tiene la pronunciación, y si de verdad no eres un madrelingua del italiano, es bien complicado. Ahora estoy tratando de terminar mi doctorado para después dedicarme a enseñarlo en italiano y poder guiarlo en la creación del workbook para el italiano. Súper, yo creo que, y pregunto, ¿ya ese workbook está en español? ¿Se puede conseguir? ¿Cómo podemos tener acceso a ese workbook? El libro en español existe, es de propiedad en estos momentos del instituto mío y de Elga. El libro como tal no lo puedes tener, porque solo no puedes entrenarte. Necesitas siempre la idea principal del ESAC, es que necesitabas una persona que conociera la técnica, conociera el entrenamiento y te pudiera guiar usando experiencias orgánicas para adquirir los conocimientos. Por eso no es que no lo publicamos, porque hasta que no estamos nosotros presentes, no tendrá sentido para nadie el libro. Pero genial, sabemos que, ¿verdad? Si algún estudiante que está viendo esta entrevista tiene interés por el método LESAC, pues, ¿verdad? Se puede comunicar con Richard o con Elga, porque sabemos que ya tienen ese workbook y que está disponible, ¿verdad? Y que pueden tener este intercambio de ideas, porque sé que el método LESAC es un método, lo digo, ¿verdad? Por experiencia personal, yo la trabajé un poco y es muy, muy efectiva, ¿verdad? ¿verdad? En momentos específicos, ¿verdad? Bueno, todo el tiempo uno hace el mismo método en el desarrollo de los personajes y en el desarrollo actoral, pero siempre es importante, como yo digo, tener una maleta de métodos y tenerlo siempre disponible, porque dependiendo de lo que uno trabaje, uno siempre va a la maleta y va buscando lo que ya uno aprendió para utilizarlo. Así mismo. Genial, entonces ahora, ¿verdad? Que te escucho hablando italiano, que se te sale un poquito el italiano, del parlare. Sí. Tú estudiaste inicialmente italiano porque, por el bachillerato, ¿no? Que se te pide lenguas extranjeras Sí, en la sí, universidad. porque cuando yo pasé definitivamente, cuando yo llegué a la UPR Río Piedras, fui directamente al programa de Ciencias de Cómputos y trabajaba como estudiante que hacía investigación, programaba con un profesor, y cada vez que tenía tiempo escapaba al departamento de drama. Después de eso, llego al departamento, me olvidé cuál era la pregunta que me hiciste. Sino que verdad que como parte de la formación académica de la Universidad de Puerto Rico, nos exigen lenguas extranjeras. Y tú decides irte por italiano, el parlare, y que es importante también porque uno como estudiante, a veces, y lo digo porque a mí también me pasó cuando yo estaba en la universidad, era, Dios mío, 6 créditos en una lengua extranjera, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto no, yo no tengo tiempo para aprender una lengua nueva entre tantas producciones que estoy, las clases. Y tengo que decir, en mi caso yo cogí francés, parlé français, que uno no lo ve en el momento que uno selecciona una lengua extranjera, pero luego lo importante que viene siendo para nuestra formación como actores y teatreros. En el caso de Richard se fue a vivir a Italia y ahora esa es su primera lengua. O sea, recuerden esto bien importante, seleccionen bien esa lengua porque luego en su futuro profesional les puede ayudar. Yo en el 2010, cuando decidí pasar completamente al departamento de drama, que me dicen que tenía que escoger la lengua extranjera,
con el grupo de Mimo que hacíamos shows en todo Puerto Rico, me invitan a hacer el tour en Italia, que fue la primera vez que vine en Italia. En el 2010 hacemos un tour en Italia y el estar aquí y escuchar la lengua, que para mí era tan musical y me gustaba tanto, dije, ahora quiero aprender, ahora encontré la motivación, a ver, escojo el italiano. Y después, 10 años después, me encuentro aquí. ¿Verdad? Para que, ¿verdad? Como digo siempre, uno a veces dice que por qué, y luego estamos utilizando ese recurso que no sabíamos en ese momento. Así mismo. Genial. Entonces, ¿verdad? Viendo tu resumen y tu biografía, que está espectacular. Me encantan todos los colores, pienso que es algo bien colorido, tiene tantos países y el journey ha sido tan genial. Luego que haces el SAC, ya luego nos vamos moviendo hacia Europa, ¿verdad? Sabemos que estuviste en unas ciudades en Italia, empiezas en Firenze, luego Arezzo, y entonces decides hacer esta maestría en teatro físico, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre entonces ese journey de cómo del ESAC nos vamos moviendo entonces a teatro físico, a estudiarlo, ¿no? A estudiarlo en propiedad. Sí, yo nunca he estado un amante de la voz, del cantar. Siempre me sentía vergüenza de cantar, pero me sentía cómodo a poder expresar con el cuerpo y al máximo con palabras, no cantando. Entonces, después de terminar el SAC, la certificación como practicante del método, inició a hacer la certificación como enseñante del método. Siempre veía que me interesaba más el área física que el área de la voz. Así me puse a buscar una maestría, así es que encuentro la Universidad de Mississippi, la Universidad de California, que son las únicas que tienen un programa válido reconocido en Estados Unidos. Decidí por la de Italia, porque Italia es la cuna de la comedia del arte. Si quería Claro estudiar que teatro sí. físico, vengo a estudiar con los maestros del teatro físico. Definitivo. Y empezamos en Arezzo, en Toscana. De ahí pasamos el primer año entrenando casi 12 horas al día. Cada 3 meses cambiaban los profesores eran italianos, americanos, de la Inglaterra, de la Ucrania, de República Checa, de toda la Europa llegaban profesores cada 3 meses a hacer un nuevo curso hasta las fines del primer semestre que nos llevan a hacer el circo con la Escuela de Circo Italiana a Torino. De ahí hicimos el primer entrenamiento que duró solamente una semana porque era un tipo de introducción al circo. Después regresamos en Arezzo, continuamos el mismo patrón, cada 3 meses cambiamos profesor, cambiamos curso, hasta llegar al julio, fines junio-julio, que regresamos a Torino y hacemos el curso completo de circo. En todo esto normalmente se estudiaban 8 o 7 estilos diferentes, melodrama, clown, comedia del arte, estudio de la máscara, estudio del movimiento, estudio de la danza moderna, la danza contemporánea, la voz para la música, la voz para experimentación, para el performance. Es un año bien intenso. Bueno, Y prácticamente serán 12, 14 horas al día. yo te puedo decir que yo sé lo que es eso. Tuve la oportunidad de hacer la maestría en Escocia y es que el entrenamiento europeo, ¿verdad? Es un entrenamiento bien intensivo. Ellos, eso es exacto. Yo pienso que las 24 horas, ya los días duran más de 24 horas. Tienen que durar como 34 Definitivamente. horas. Porque no hay, ¿verdad? Es un ritmo diferente. Y yo creo que es importante, Sí. ¿verdad? Dejarles saber eso a los estudiantes, que a veces uno quiere retarse, quiere buscar un entrenamiento tal vez un poco diferente porque sabemos que pues se divide, ¿no? Está el entrenamiento europeo y el entrenamiento americano, como igual está el latinoamericano. Pero, ¿verdad? Escuchando a Richard, recordé mi tiempo acá allá en Europa y era como, ay Dios mío, pero seguía mirando el reloj y el reloj seguía, eran las 5 de la tarde, yo sentía que eran ya como las 10 de la noche. Pero Mismo. es fuerte, pero
pero qué rico, ¿verdad? Porque uno se siente que está todo el día haciendo lo que le apasiona y descubriendo lo que le apasiona. Así Y mismo. eso es Los primeros genial. 3 meses fueron un tormento porque éramos 14 estudiantes, 13 americanos, un puertorriqueño y los profesores en italiano. Eran todas las lenguas al mismo tiempo, el estudiante que no entendía algo que dijo el profesor y yo traducía del italiano al inglés o del español cuando mi familia me llamaba, era un revolú para contestar, pero sobreviví. Claro, ¿no? Llegué al segundo año. Claro, ¿no? Y bueno, lo mismo, ¿verdad? Lo que uno hace por este amor que tiene esta profesión, ¿verdad? Esa pasión que uno dice, vamos a seguir aunque el día dure 34 horas, ¿verdad? Así no veía la fin del día, para mí era en continuación. Sí, ¿no? Y que siempre había tarea para el otro día temprano en la mañana, no era como que uno podía desconectarse, no, no, no. No, Mañana no. volvemos a esto y era como que, Y pero es como genial. yo acepté de venir a un programa intensivo en esta manera, de la otra parte del mundo, sábado y domingos no eran libres. Exactamente. No, cuando decimos intensivo, gente, le digo a todos los estudiantes que estén viendo esto, cuando decimos intensivo, es intensivo. Aquí no hay día feriado, aquí no hay sábado ni domingo. Esto es todos los días de la semana. Pero Y era ni día como, libre, ni spring break, nada de eso. ese día hay ensayo. Y ensayo que ellos llaman el full run. O sea, que eso es desde que se empieza hasta que se termina. Pero, ¿verdad? Exactamente. Esa oportunidad que uno tiene de sentir, ¿no? Que uno está en un De oficio. experimentar, de expandir tus conocimientos, tus experiencias, viendo también otras personas, tantos estilos diferentes de profesores que vienen de tantas partes del mundo. Verdaderamente es una fuente de tantas referencias, también teóricas, que finalmente yo podía encontrar a alguien que yo le decía, quiero que me expliques esto paso a paso, cómo es que eso funciona, porque no me basta, siéntelo. No, Y se abrían tantas definitivo. discusiones. Sí, es la gama de estar también con diferentes nacionalidades y todo esto, cómo ven ellos el teatro, es diferente, se nutre de todo esto. Y de verdad que es una Definitivamente. experiencia que yo siento, y siempre lo digo a mis estudiantes, tienen que lanzarse, lo decía Stanislavski decía que se lanzaran a vivir, a sentir, a ver mundo, ¿verdad? Y yo creo que Richard es un ejemplo de ello. Él ahora mismo todavía se quedó viendo el mundo, está en Italia, no regresó para acá, imagínense. Sí, So, sí. tienen que hacerlo, hay que arriesgarse, ¿verdad? Sin riesgo no, pues uno no va a saber realmente hasta el potencial que uno tiene también. Y lo vimos con Richard. Richard le decía que pues coge el ESAC, entiende lo de la voz, porque sabemos que el ESAC entiende voz, y luego entonces siente en ese proceso que el teatro físico era el cuerpo lo que él quería desarrollar también. Y vemos cómo entonces él decide irse hasta Italia y seguir trabajando el teatro físico. Y entonces, ¿verdad? Mencionaste ahorita a la gran Gilda Navarra, Sí. que yo sé que tenemos la dicha y como coincidió todo esto de entrevistarte a ti en este año, que este año se cumple el centenario de Gilda Navarra, Así mismo. que es algo mágico también. ¿Y quién mejor que nos hable un poco de Gilda Navarra para que los estudiantes conozcan a Gilda Navarra si no conocen a Gilda? Para que nos expliques un poco la importancia de Gilda Navarra al teatro puertorriqueño, ¿verdad? Ese teatro físico. Y, ¿verdad? La tesis que pudiste trabajar sobre Gilda Navarra y, ¿verdad? Y otras personas también de teatro físico, pero que mencionas a Gilda en esta tesis, ¿verdad? Es de maestría luego, ¿verdad? Estamos en maestría luego. Ahorita hablamos del doctorado, pero ahora estamos en maestría. Pero, ¿verdad? Yeah. Cuéntanos. Pues para mí Gilda Navarra fue como un modelo, verdaderamente fue un modelo, porque cuando voy a ver la historia, la biografía, los vídeos que estaban en el seminario, porque yo llegué tarde al departamento de Río Piedras, yo llegué lamentablemente después de que ya ella no estaba con nosotros, y me meto a redescubrir a Gilda Navarra, y me doy cuenta que ella también, Movimiento, París, Jacques Lecoq, Copiu, tutte le stesse persone che io avevo, Todas esas aspetta, personas. Yo soy de traductora hoy también, jóvenes. todas las mismas personas que yo había estudiado, los mismos referentes, y veo que ella habla de esa posibilidad de la esencialidad del ser humano en el teatro, Wow. y de esa energía
energía interior, qué es lo que hace el teatro, qué es lo que forma al actor. Y que ahora en el tiempo moderno se habla del teatro físico y como el entrenamiento del teatro físico, pero es porque necesitaríamos decir, tenemos que reinventar el teatro desde el inicio y los entrenamientos, pero es realmente un entrenamiento que todo actor debería de hacer. De ahí me meto a estudiar sus referentes y cuando llega el momento de la tesis durante la maestría, que yo hago mi propuesta de tesis basándome en el trabajo de Hilda Navarra, el mentor que pide, a mí no me dieron un mentor, el mentor me escogió, nos escoge. En este programa el mentor nos escogía. El mentor que me escoge al inicio no me dice nada. Al inicio empieza a darme artículos, empieza a decirme busca aquí, busca allá, no sé, no es muy claro, busca, todavía. Sigo. Cuando finalmente llego a una primera propuesta completa de la tesis y se la doy, me dice, finalmente llegaste. Yo conozco a Hilda. Wow. De la otra parte del mundo, Fabio Mangolini, que es italiano, un profesor que se mueve en el mundo, en Latinoamérica se mueve mucho, que me dice, yo conocí a Hilda Navarra y vi su trabajo. Yo me quedé asombrado. Y me Wow. dice, esto después de que ya teníamos prácticamente un año en el programa, me dice, tus trabajos de investigación y tus trabajos, los mini proyectos que se tenían que hacer cada 2 semanas para experimentar los movimientos, experimentar creando tu estilo. Me dice, muy similar de Hilda Navarra, veo la evolución de Hilda Navarra a ti ahora. Y esas palabras marcaron mi vida, que Claro. me hice un tatuaje. ¡Oh, wow! Sigo la ¿Qué ruta en tu dice? nombre, Digo la ruta en tu nombre. ¡Wow! dedicado a Hilda Navarra. Agilda Y Navarra. porque me dio todas las respuestas y la base para desarrollar lo que después yo pude desarrollar. Y sabemos que la tesis tiene tres personajes importantes que serían Todd Farley, que fue estudiante de Marcel Marceau y de quien yo aprendí el entrenamiento del mimo. Después Hilda Navarra sería el próximo paso. Todd Farley trabajó con la codificación de un lenguaje visual físico para los actores. Hilda trató de usar lo que estaba detrás de esa codificación, la energía que se usaba para crear esa codificación y después llega, pero ella no llegó nunca a decir es esto, así se hace. Ella se quedó a mitad en su investigación, por eso sigo la ruta en tu nombre. Exacto. Llego a Fabio Mangolini, que es un profesor italiano, un doctor. Su tesis doctoral estudia el teatro en Tokio y hace de programas, talleres, entrenamientos por años con esta compañía en Tokio y descubre los secretos, famosos secretos del teatro físico y del teatro oriental que a nosotros nos parece tan lejano y tan místico. Encuentra los secretos comparando el Kyogen y la comedia del arte. Uh-huh. Cuando uno todos los pedazos, me doy cuenta que todos ellos hablan de la misma cosa y llegamos a las tres famosas palabras que describen mi tesis, que son dinamis, entelequia e energeia. Son palabras griegas porque ya Aristóteles hablaba de estas cosas. Y en Que español, crean un ¿cuáles serían ciclo. esas palabras en español para que los estudiantes tengan conocimiento? Dinamis, no existe una traducción literal al español porque dinamis, entelequia e energeia, todas las palabras, los conceptos, a través de los años adquirieron diferentes interpretaciones. Y entonces, por ejemplo, la palabra energía, que si vas a un diccionario tiene como 8 o 10 diferentes definiciones, viene de energeia, que es un Energía. concepto. Para explicarte más o menos, Dinamis sería el punto de partida del actor, la energía del actor, el entrenamiento en el que tú ves un actor de pie en el escenario y dice, me está llamando la atención, pero no sé qué cosa es.
Eso es dinamis. Energía sería cuando el actor en todo control puede enviar mensajes con un movimiento, con una pequeña acción, con palabras. Entelequia es el resultado de esa acción, que a su vez inicia otro ciclo porque todos somos dinámicos. Los actores, la energía del dinámico del actor va por encima de una energía regular, una vida cotidiana. Pero todos lo sufrimos. Pasa algo al lado de nosotros, todos respondemos. Y todo esto se conecta nuevamente al teatro orgánico de Stanislavski, que decía, tienes que experimentar, tienes que hacer lo tuyo. Por eso, cuando me decían, tienes que actuar orgánico, siéntelo, yo no entendía hasta que no encontré toda la explicación científica detrás al qué es el teatro orgánico y a todas las miles de malinterpretaciones del trabajo de Stanislavski que lamentablemente nos llegan. Con este trabajo, después de haber establecido la línea de evolución entre estos tres referentes, hice un trabajo de comparación con Eugenio Barba, que es conocido, famoso, reconocido en todo el mundo, porque fue el primer teatrero que escribió sobre el teatro oriental, para descubrir que su teoría era basada en malconcepciones del teatro oriental. Ahí demuestro por qué sus teorías son erróneas y explico la solidificación de lo que es la mi teoría. De ahí pasamos a lo que, como llamé mi teoría o como llamé mi estilo, que sería el teatro humano, basado en la energía del cuerpo para comunicar desde el escenario. Exacto, de verdad es como dice Stanislavski, en algún punto somos voz, cuerpo e imaginación. Sin un elemento no podemos llevar al otro y al otro. Y sí, definitivamente, Eugenio Barba, ¿verdad? Tiene unas teorías bien interesantes. Yo tuve la oportunidad de hacer un montaje y uno de los directores me pidió ir a la técnica y para mí me chocó bastante en algún punto con la formación que yo tenía, como que no hacía clic. Pero volvemos a lo mismo, hay tantas técnicas en el mundo hoy día que wow, para unas personas le funcionan y para otras no. Exactamente. Pero está genial, ¿verdad? Mencionas el teatro humano. Me estuvo bien curioso luego de leer tu biografía, que dices, ¿verdad? Que luego de encontrar el teatro físico es como que encuentras tu identidad, ¿verdad? Esa identidad teatral dentro de ti. Y eso es bien poderoso. Yo creo que esa es nuestra finalidad como artistas. En algún punto seguir indagando, buscando qué es lo que realmente, por qué yo estoy haciendo esto, por qué hago teatro, por qué me apasiona tanto. Y cuando uno logra conseguir esa identidad teatral, esto es la razón por la cual yo estudié esto. Sí mismo. Es mágico. Y yo pienso que todavía como que encontramos, ¿verdad? Esa base de la identidad, pero la seguimos modificando con el paso del tiempo. Seguramente. Y entonces, ¿verdad? Te escucho hablar sobre el teatro humano y sé que así es que se llama la compañía que estás creando, ¿no? Esa asociación de teatro humano. Cuéntanos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cuál es tu rol, que estás trabajando con teatro humano. También leí que utilizan las máscaras. Cuéntanos, vamos a ver, cuéntanos tu concepto de lo que es teatro humano. Ok, teatro humano, desde un punto de vista dramatúrgico, sería la dramaturgia contemporánea, de la dramaturgia visual, la dramaturgia de imágenes, el teatro de objetos. Es un área que todavía en los libros que, por ejemplo, de eso yo estoy usando en el doctorado, no está bien definida, porque es el resultado de tantos años de experimentación del teatro experimental, de los miles de movimientos que surgieron en el mundo, ahora lo llamamos performing arts. Un concepto bastante general, ¿verdad? Performing arts. Una sombrilla para general. Meterlos todos, sí. para referirnos a todos. Así me intereso existe una parte social de este trabajo que yo siempre he tenido dentro de mí. Cada vez desde que yo creé la primera compañía en Puerto Rico, la creé con el objetivo de poder llevar teatro a esos puntos de la isla donde no existía el teatro o donde era muy difícil, porque sabes que siempre están esos puntos específicos, principales, donde se hace teatro, pero por ejemplo yo soy de
Yabucoa, de playita, en las montañas de Yabucoa, en el valle de Yabucoa, y ese tipo de teatro yo nunca lo había visto. Decidí regresar a casa, a Yabucoa, y creé un festival. Y me gustaba la idea de poder ver las primeras reacciones de estudiantes de la escuela elemental, intermedia, de ver las primeras reacciones a un trabajo físico. De ahí me doy cuenta que el trabajo físico puede convertirse en un lenguaje universal, no limitado a una cultura, no limitado a un lenguaje. De ahí empiezo a experimentar más. Estando aquí en el máster, tuve la oportunidad de hacer un intensivo con la compañía Divátilo Continuo en República Checa, en la compañía Family Flirts en Alemania. Una trabajaba con las máscaras y la otra era más danza, movimiento. Pero las dos combinadas era lo que yo quería hacer. Mientras, por ejemplo, en Alemania me decían, las máscaras no pueden tener el drama, las máscaras no pueden, es para reír, tiene que ser rápido. Yo seguía diciendo, no, yo no lo creo, porque yo veo la posibilidad de hacer un drama con las máscaras. Estas máscaras son particulares, son 3 compañías en Europa en este momento que las usan. Son máscaras que cubren desde el cuello hasta la parte de atrás. Cuando el actor entra en escena, tú no ves a una persona, ves una máscara hecha en papel de periódico, que la forma no es una emoción, es el momento antes de la emoción. Es un neutro. Es el momento, no, neutro sería no me exprimo, no me expreso en ningún movimiento. Okay. El momento antes de la suspensión de la emoción se llamaría. Okay. El momento de prima de eso, de reír o de llorar. Las máscaras están hechas en ese estilo y con características humanas. Cuando ves ese tipo de actor en el escenario, yo la usé específicamente, encontré mi identidad porque estando en tantos países me daba cuenta que cuando yo iba al escenario, siempre se creaba tenían una opinión porque porque no era el único que no hablaba inglés como los demás americanos, o porque era diferente a todos ellos, porque tenía el pelo rizo, porque siempre existe un tipo de preconcepción que en el público o en la gente, y te lo dicen. Cuando me lo empezaron a decir, me empezó a incomodar que mi apariencia física podía meterse en medio del performance, porque una no tenía que ver con la otra. Exacto. Así encuentro la magia de las máscaras, con las máscaras que cubren toda la cabeza, y que dependiendo del personaje, en estos momentos tenemos 2 performances, en los 2 yo hago el personaje de una mujer, transformo el cuerpo con otros instrumentos, y cuando ven ese personaje en la escena, no sabes cómo clasificarlo. Exacto, no lo identifican. Con esto nosotros nos aseguramos que todas las concepciones que se hicieron antes de llegar al teatro y buscando información sobre performance desaparezcan. Después queda la historia que queremos contar. Cuando contamos la historia no lo hacemos con palabras, lo hacemos con movimientos, con situaciones, con expresiones. Y el público, me acuerdo las primeras veces cuando empecé a hacerlo en Italia, después de la presentación, se convirtió en una praxis que teníamos que hablar con el público. Porque no habían visto una cosa de ese tipo, las máscaras, personajes, drama, risa, de todo, emociones diferentes, parecían humanos. Así nos decían, parecen humanos las máscaras. Yo las veía reír, las veía llorar, y les gustaba la idea de que una compañía de tres seamos 3 muchachos, una muchacha de California, un italiano y un puertorriqueño, nosotros 3 todos con la edad 32 años más o menos,
tan jóvenes podíamos tocarlos así de profundo. Cuando empezamos a explicar cómo funciona la ciencia detrás del teatro, Exacto. empiezo a explicarles que las máscaras, dependiendo de unas posiciones, de una iluminación, de la respiración, cómo la use, no te da una emoción. Provoca la mente del público a meter una emoción en eso que están viendo. Ese estímulo, ¿verdad? El estimular a la audiencia. Exacto, nosotros tuvimos, por ejemplo, una señora que vino a ver la obra, que estaba en vacaciones de Inglaterra. Vino a vernos sábado y regresó domingo a ver el mismo espectáculo, y después del espectáculo quiso hablar con nosotros y nos empezó a decir, me arrastraron con las emociones, pero no entiendo el por qué. No entiendo cómo ustedes no hablaron, se movieron, hicieron acciones, música, pero no sé cómo lograron arrastrarme con los sentimientos en esa manera. Son cosas que uno dice, funcionó. Sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es como le mencionó a los estudiantes, la importancia desde el principio de la formación académica como teatreros, el siempre estar claro lo que uno quiere contar, ¿verdad? Fuera de lo demás va a llegar por añadidura, o sea, esos elementos van a llegar. Pero en este caso, ¿verdad? En este tipo de teatro que tú me estás contando, los tres, ¿verdad? En este caso mencionaste tres personas, tienen que tener una claridad de la historia tan y tan y tan específica, porque como dices, tal vez sin palabras, con máscaras, o sea, tienen todos estos elementos que claro, una vez estén claros en la historia, estos elementos los complementan y los ayudan a contar la historia. Pero tiene que sentarse, ¿verdad? Ese proceso de sentarse y clarificar realmente hacia dónde vamos, que es tan importante. En estos momentos nosotros no trabajamos como una estructura de una compañía clásica donde tienen un dramaturgo o un director, o muchas veces el dramaturgo y el director es la misma persona. Nosotros trabajamos como 3 directores, 3 dramaturgos, 3 diseños de luces, 3 diseños de sonido. Los 3, todos basados en investigaciones que hacemos sobre los argumentos que queremos tratar. Podemos decir que necesitas tiempo para desarrollar esa armonía, porque una vez encuentra, por ejemplo, el otro actor es muy bueno con la historia y con la investigación de la historia. Y como es italiano, conoce muchos detalles mejor de nosotros de la historia de Italia. La actriz, ella es más de la coreografía y de los detalles. Y yo mantengo el insieme de todo. Cuando encontramos cuál es tu posición dentro de este grupo, después los performances, nosotros en un mes creamos todo el concepto, todos los diseños, todo, y después son 2-3 meses para construir todo. Pero normalmente sí, con la estructura que tenemos ahora, que sería una estructura bien moderna de lo que es una compañía de teatro, no existe él tiene la idea y seguimos su concepto. Normalmente es trabajo de grupo, porque si no, no se puede hacer. Sí, no, definitivo. Yo creo que es algo, te escucho y sí, definitivo. Has dicho varias cosas que resuenan. Uno, el que el actor para mí es universal. Para mí el actor no tiene género, es universal. El actor puede interpretar cuanto personaje pueda, ¿no? No importa. Y eso siempre yo he creído en eso. Y sabemos que también las máscaras nos ayudan también a crear esto, ¿no? Y poder llevar este tipo de teatro físico, ¿no? Que también es más, yo pienso que el teatro físico, volvemos, no lo vemos mucho en Puerto Rico. Y creo que, ¿verdad? Lo tiro por ahí a ver si se da. Definitivamente tienen que venir a Puerto Rico a enseñarnos este teatro humano, porque yo estoy encantada con esto. Nosotros queríamos ir a Mayo, vamos a ver si logramos llegar a Mayo. Pues vamos a tocar madera por aquí, donde yo tengo madera aquí, para que eso se dé. Porque está genial y yo creo que Puerto Rico se va a beneficiar mucho de esto. Y otra cosa que mencionaste que resuena también en mí es la importancia del research, ¿no? La importancia de buscar lo que vamos a hacer, empaparnos de esto, porque no es hacer por hacer.
es hacer sabiendo hacia qué dirección vamos. Y es ¿Y bien qué importante. argumentos te interesan tratar principalmente? Nosotros, por ejemplo, ahora Italia vive una situación social extraña porque todavía la mujer tiene la figura de la mujer en la sociedad todavía sigue siendo considerada menos que los demás. Nosotros nos identificamos con los movimientos feministas, no participamos, pero nos identificamos. Y nuestra contribución siempre fue, las obras de teatro que hicimos son basadas en la historia de una mujer desconocida en Italia. Por ejemplo, Desconocido, que es el último que hicimos, lo hicimos, no, lo creamos antes de la pandemia y cuando llegamos al boom, tenemos el concepto, tenemos todo, vamos a desarrollar, explotó la pandemia. Nosotros estábamos trabajando con La Española. Por casualidad eran dos pandemias. Sí. Los personajes principales en este performance son los abuelos del actor que trabaja con nosotros. Ella era una sarta, una costurera, y en el sur de Italia el esposo era en guerra. El esposo le mandaba las famosas cartas desde la guerra. Y nosotros usamos todas sus cartas, las historias de ellos para desarrollar una historia que mostrara la pandemia del 1920-29, la española, pero con un paralelismo con la pandemia que estamos viviendo. Los puntos en comunes, wow. los puntos, la ciencia, que en ese periodo estaban igualmente tratando de batallar para resolver el problema, y la gente que no cree en la ciencia, por ejemplo, en la española, la gente creía que con el ajo, la cebolla y la lavanda y la sal podían curar el problema. Es verdad que sí. Todos esos aspectos los pusimos dentro del performance para mostrar el paralelismo de las pandemias. Es igual, estamos repitiendo la historia. La historia se repite y ahí es que está lo maravilloso de esto que nos apasiona y que nos hemos dedicado, en verdad, a seguir estudiando y llevándolo más allá, ¿verdad? Usar el teatro como vehículo tanto para hablar sobre temas sociales importantes de impacto, como también como relevancia, ¿no? Eso mismo de la pandemia, lo relevante que ha sido y lo fuerte que nos ha dado esto, y todavía estamos ahí en pie de lucha para ver si esta pandemia, ¿verdad?, la podemos erradicar. Sí. Y ni hablar, ¿verdad? Tú estuviste, me imagino, en Italia en el momento en el cual en Italia, como quien dice, fue fuerte la pandemia, en algún punto que las noticias que uno escuchaba era algo pues horrible, y yo creo que es un gesto muy bonito de parte de ustedes como compañía el contar la historia y llevar esta historia en un momento difícil para la audiencia, ¿no? Que estaba también necesitada de buscar un vehículo de dejar de pensar lo que está pasando y entretener, ¿no? Que también es nuestra función como teatrero. Exactamente eso que estás diciendo pasó con nosotros. Nosotros nos convertimos como un desahogo para las personas, porque si la cosa era así de fresca, estábamos viviendo la pandemia todavía cuando nosotros empezamos a hacer los espectáculos, que se sentían esos silencios de tensión, y cuando terminaba veía a la gente llorar, veía a la gente que... Y después empezaba la conversación con nosotros. Y fue uno de los momentos más que me siento más orgulloso de todo el trabajo que he hecho, porque se veían los comentarios de las personas que no entendían que estaban viendo, pero que ellos entendían, no racionalmente, entendían con el corazón. Así nos decían. Yo pienso que también los artistas, eso es parte de un artista, poder contribuir socialmente con su arte. A mí me gusta mucho esa parte, y mi contribución siempre con las luchas sociales son a través del teatro. Definitivo, es poderosísimo. Y ¿verdad? Lo podemos ver desde sus inicios en Grecia hasta hoy día, siglo XXI. Y siento que es algo que nunca va a caducar, sino que al contrario, va a seguir cogiendo fuerza.
Súper, ¿no? Genial. La fuerza que tenemos, ¿verdad? Sobre el escenario. Y lo que sea nuestro escenario no siempre debe ser una estructura de escenario per se, es el espacio que uno quiere, ¿verdad? Mostrar la historia. Y Nosotros entonces, hemos, sí, excusa, dime, perdón, dime. es que dijiste el espacio, hablaste del espacio. Y un detalle es que nosotros sí hacemos teatro en teatros tradicionales, pero la mayor parte de nuestros espectáculos son en la plaza, en las plazas de Italia, en los pueblos que tienes que guiar 3 horas para llegar a la cima de la montaña y tienen un pueblo de 100 personas, ahí estamos nosotros haciendo teatro. Y siempre la reacción es bien fuerte cuando ves esa, bajas fino allá arriba, llegas y esas 100 personas vienen a verte y se dan cuenta, por ejemplo, Bar Moments, que fue el primer espectáculo que tratamos el fascismo, un miembro del público, cuando vio el fascista entrar en el escenario con el uniforme, empezó a gritar, ese es un fascista, yo los vi, yo viví esa época, ese es un fascista. Sí, es que ese es el teatro, ¿verdad? Esa acción y reacción, tanto, ¿verdad? De los actores como también del público a la situación. Es genial lo relevante que todavía puede ser el poder que tiene el teatro, ¿verdad? En contar historias. Entonces, Richard, ¿verdad? Te quería preguntar, sé que estás ya en el doctorado, cuéntame, ¿por dónde va esa línea de doctorado? ¿Por dónde va ese research? Estoy trabajando en el doctorado con siempre ellos quisieron que yo continuara a desarrollar la tesis del MFA. Estoy trabajando con el ciclo que te describí antes, Dinamis, Energía, Entelequia, profundizando en la parte fra el Dinamis y la Energía, que c'è un altro estado, que ese es el sublime, y es el estado en el que el actor debería de estar siempre en el escenario para atraer el público, sin Exacto. grandes maquillajes, vestuarios y todo eso, solamente el cuerpo del actor, un estado de sublime logra capturar al público. Ahora mismo yo estoy trabajando en el desarrollo de la tesis, la continuación del desarrollo de la tesis. La primera parte se llamaba Versum Teatro Humano, esta tesis se llama Teatro Humano, el Súper, teatro del wow. sublime. Claro, sí, el tatuaje sublime, sí, wow, es bien poderoso, ¿verdad? Cuando uno como actor, porque esto es lo que es difícil enseñar, cómo un actor llega ¿verdad? A esa palabra que tú mencionas en italiano, de sublime, es algo que simplemente el actor lo va trabajando en su proceso de formación. Eso no viene en un libro, eso no es una definición, es algo de este proceso y eso coge tiempo. Es algo que yo le digo Experiencia, siempre, tiempo. siempre a mis estudiantes, usted no pretenda estar en un curso de actuación, una actuación, dos actuaciones, tres y ya llegar ahí a, ¿verdad? Utilizando el término a lo sublime, no, eso coge tiempo. En lo que uno, como bien mencionas, ¿verdad? En tu biografía, encontrar esa identidad teatral. Eh, Así que de verdad que deseándote lo mejor de lo mejor en ese doctorado y en esa tesis, sabes que ya la quiero leer, creo mucho en eso, ¿verdad? De esa presencia del actor en escena, en el cual eso nunca debe romper. No siempre el actor debe estar activo en escena cuando le toquen sus parlamentos, sino también en una obra en general. Y eso es tanto en una obra griega como puede ser Antígona de Sófocles, como puede ser El Jardín de los Cerezos de Chekhov, como puede ser ahora mismo una obra contemporánea que está abriendo en la ciudad de Nueva York. Así Así que eso es mismo. algo que va a ser una contribución muy, muy importante, Richard, para el teatro. Y creo que debes seguir por ahí y ya tú sabes que está el departamento de drama, si necesitas cualquier cosa, tenemos al seminario Gracias. también y estamos aquí todos bien pendientes a ese desarrollo de tu tesis. Al Así menos que, si, no sé si les pueda llevar la compañía entera con todo un performance, pero al menos a mayo seguramente pasaré por Puerto Rico, puedo llevarles algo pues súper sí, o igual un conversatorio, queremos, ¿verdad?, conocer más a Teatro también. Humano, porque es algo que es una propuesta, es una iniciativa completamente, ¿verdad?, por lo que ya he escuchado, estoy loca por ver, pero suena poderoso y suena por donde va el teatro, ¿no? Lo relevante, ¿verdad? Lo importante de tener una historia clara y de poder conmover al público.
Y no tiene que ver, no tiene que Exactamente. existir la palabra, puede ser con el movimiento, las acciones, que ese es el origen del teatro. Ahora mismo la cosa más contemporánea, más moderna, es los objetos que están reemplazando al Ujú, actor. exacto. Eso es otra tesis, pero interesante, interesante. Richard, de verdad que grazie, grazie mille. Estoy tratando de Grazie sacarle a el tono voi. italiano. Gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros, por sacar de tu tiempo, por compartir un ratito con nosotros y, ¿verdad? Tus experiencias y todo tu proceso de formación. ¿Verdad? Yo siempre he pensado que esa motivación de Vidas Cálidas es poder motivar a estos estudiantes, ¿verdad? Y esta audiencia que quisiera seguir descubriendo cuál es su identidad teatral, ¿verdad? Me encanta esa palabra, me la voy a llevar. Y de ver que tus historias, tu proceso, sin duda alguna, son de inspiración para todos. Y de verdad que gracias. Wow, sé que has hecho yo un montón, pero todavía tengo el feeling de que sigues por ahí descubriendo. Así que este trabajo sigue en proceso y en crecimiento. Y sabes que aquí en Puerto Rico te recibimos con las manos abiertas desde el Departamento de Drama y estamos, ¿verdad?, locos por verte y ver ese teatro humano en persona, que tan Gracias. maravilloso, ¿verdad? Y vas desarrollando, que es lo más gratificante saber que hay algo, ya un producto espectacular y que todavía puede seguir más allá en ese proceso. Así que Así mismo. gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes y gracias porque regresar a casa cada rato es siempre un placer. Bueno, y gracias, Richard. La verdad que quisiera ya verte pronto y ver el grupo de Trumano. Esperemos, ¿verdad?, que tengamos la oportunidad de tener ese conversatorio del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y poder conversar, ¿verdad?, más a fondo, ¿verdad?, sobre este teatro humano y ver sus propuestas que vienen, que hasta ahora suenan espectaculares y estoy loca por verlas en persona y quisiera, ¿verdad?, que los estudiantes tengan esa oportunidad también. Así que muchas Gracias. gracias. Ya saben, Richard Martínez Sánchez, de la Casa del 2013, del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico para Italia y para el mundo. Así que gracias, Richard, deseándote lo mejor de lo mejor siempre. Gracias a ustedes. Siempre un placer regresar a casa, aunque sea en internet. Bueno, pero ya pronto nos vemos. Espero que sí. Vale, chao. Chao.